8:49, vamos a conversar con el economista Melvin Escudero, presidente de Dorado Investment y presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Inversiones, director de la Maestría de Finanzas en la Universidad del Pacífico, y que siempre oportunamente nos auxilia cada vez que estamos en estos análisis económicos. Ya el terreno está calentado con las dos entrevistas anteriores, fundamentalmente con el de Petroperú. Y el antecedente de la disposición el día de ayer del señor García y de la señora Lourdes Flores. ¿Por qué? Porque definitivamente coincidimos en que el tema económico está complicado y no obstante seguridades que ha dado el ministro Segura en su presentación aquí justamente, en el sentido de que habría que tener cierta política o continuar con lo que se ha tenido para sufrir menos el embate internacional y la coyuntura general económica complicada. Pero el punto de partida es si, en primer lugar, nos hemos conducido bien en el periodo en que teníamos un poco de platita. Siempre un poco nomás, porque no es que tampoco estábamos en el mejor de los mundos, ¿no es cierto? Pareciera que no ha habido pues una política, y eso por lo menos lo dicen analistas y sobre todo inversionistas o empresarios del sector privado, etcétera, ¿no? Que se ha conducido o no bien la economía en el periodo del señor Castilla y del señor Segura. Primer punto. Segundo punto, ¿qué es lo que hace que, además de la conducta interna, externamente haya una serie de factores que de todas maneras nos complicarán la vida? Y eso sí tiene que ver ya con lo que los candidatos vienen diciendo o deberán decir en materia de política económica. En primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad que el contexto amerita un análisis muy serio y profundo, especialmente ahora que los candidatos están en el proceso de formar equipos económicos. El contexto internacional se está complicando cada día más a un nivel de que el 2016, especialmente la primera parte del año, va a ser un año no solamente volátil, sino que yo inicialmente estimaba, así como uno compara con el fenómeno del Niño, yo estaba estimando pues un huracán internacional en términos económicos, grado 2, grado 3 en el peor de los casos. Pero los últimos hechos que están vinculando a los mercados emergentes, no solamente en China, sino en Brasil, en África y en el sudeste asiático, llaman mucho a la preocupación, especialmente porque Estados Unidos, después de 9 años, por primera vez subió la tasa de interés esta semana y lo va a seguir subiendo en los próximos 5 a 8 años. Y lo cual va a fortalecer el dólar, va a hacer que las materias primas se mantengan a estos niveles o caigan incluso más, y lo más importante es que los flujos de capital se van a ir para afuera. Entonces, el contexto del 2016 es un contexto enrarecido que probablemente va a crear una volatilidad gigantesca. Contra el cual, como país, es poco lo que podemos hacer. Es poco. Por eso es el ministro Segura reclamaba sensatez. Exacto. Sensatez ahora, deberíamos tener también, no solo los consumidores, sino también los productores y también los políticos. Por supuesto. Y esa sensatez está ligada a un concepto que se llama confianza. Y el concepto de confianza finalmente es lo que mueve las inversiones, que mueven la producción y que mueve el empleo y que mueve obviamente el crecimiento y la prosperidad. ¿Quién genera la confianza? ¿El presidente? ¿Solo el presidente o principalmente el presidente? Es el presidente indudablemente, pero requiere equipos. Pero no solamente equipos, sino pero no políticas. Puede haber un equipo y políticas sin un liderazgo Por claro. supuesto. Digamos, políticas se pueden implementar porque las políticas son institucionales y eso es lo mejor, ¿no? O sea, cuando uno observa Perú, y un poco regresando a la pregunta inicial, en el balance, ¿cómo se puede evaluar este gobierno, ¿no? Remitámonos a los números, porque evaluar las personas indudablemente no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando uno hace las proyecciones para el próximo año 2016, el consenso que existe respecto a crecimiento en Latinoamérica, y esto es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, Chile, que este año está creciendo alrededor de 2.3%, el próximo año va a crecer 1.2% en el consenso. Estos son proyecciones, ¿no? México, que este año está creciendo alrededor de 0.5%, el próximo año va a crecer alrededor de 2.3%. Y en ambos casos ya tenemos dos países
países particularmente agitados políticamente y socialmente. Claro, que son los más parecidos a los nuestros. O sea, lo que más se parece a Perú es Chile, Colombia y México. Son nuestros primos hermanos, digamos, dentro de la Alianza del Pacífico. Y sus economías se han comportado de manera más o menos similar. ¿No? Sí, además dependen de los commodities, ¿no? O sea, de petróleo, en el caso de Chile del cobre. Entonces, estamos vinculados, digamos, de alguna manera, incluso a los problemas globales. Y el hecho de la Alianza del Pacífico igual nos está vinculando, digamos, como un mercado integrado. Pero tenemos problemas muy parecidos, ¿no? Colombia, que este año va a crecer alrededor de 3.8, el próximo año estaría creciendo alrededor de 2.3. Perú este año estaría creciendo alrededor de 2.8, el gobierno se mantiene en alrededor de 3, y yo creo que es un poquito más abajo de lo del gobierno, pero digamos, sigue siendo el número más alto en la región. El próximo año se estima que Perú, a pesar de todos estos problemas, estaría creciendo a niveles de 3.4 en promedio. Con lo cual nos estaríamos ubicando en Latinoamérica, digamos, entre los países que importan, ¿no? Pero internamente es un problema y se baja. Claro, el tema es que en la foto estamos muy bien, y de hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ustedes lo felicitan, pero internamente hay ciertas tendencias, obviamente, en términos de gestión, que se pudieron haber hecho mucho mejor. Bueno, sí, andamos ya con el pantalón muy ajustado y de repente no hemos sabido poner parches, en fin. Claro. Parecemos en la foto elegantes, pero en el fondo Estamos un poco zarapastrosos. Pero remitámonos a las variables claves que van a definir nuestro futuro. Por favor. ¿No? El punto concreto es confianza. Entonces, si el gobierno actual, para cerrar el gobierno, no genera esa confianza de una transición razonable, ordenada, entonces obviamente los inversionistas se van a preocupar y todo este tema que se está observando ya de bajón en la demanda interna, caída en la inversión privada, que los extranjeros están aguantando, se va a agravar. Y eso nos castiga en crecimiento y nos castiga obviamente en empleo, nos castiga en prosperidad, y lo que vamos a tener es mayores índices de pobreza, y todos estos indicadores positivos que hemos tenido se paran y se van para el otro lado. Punto 1. Punto 2. El mercado internacional está complicadísimo. ¿De acuerdo? Hemos tenido ya, por ejemplo, en el caso del petróleo, caída del 50%. La moneda peruana se ha devaluado en los últimos 3 años prácticamente 32%. Sin embargo, esa devaluación de la moneda peruana en 32%, con el aguante que ha tenido el Banco Central en Perú, es mucho menor que el 140% de Brasil, que el 50% de Chile, 55% de México, ¿no? 70% de... Claro, petróleo, digamos, México y Colombia, ¿no? Ahí, 70% en Colombia. Pero nosotros tenemos el oro, que se ha desplomado, la plata... Y el panorama para el próximo año en nuestros principales commodities es negativo. Sí, es negativo. Sí, pero no solamente es negativo en el tema de los precios de los commodities, sino también es negativo en el tema del costo del financiamiento y en los flujos de capital. Bueno, lo que está pasando... El horizonte es bastante feo. Si esto es así, ¿qué corresponde hacer a la presente administración en el breve tiempo que tiene? ¿Y qué corresponde pedirles a los candidatos que nos expliquen cuánto están previendo esta situación? A ver, para el gobierno la salida tiene que ser muy ordenada, muy transparente y sobre todo manejada racionalmente. Yo creo que... ¿Lo está haciendo bien, segura o no? En ese aspecto me parece que muy bien. Muchos se le ha criticado el tema de la comunicación, el tema de que hay que manejar las expectativas, pero digamos, a estas alturas, ya con el inicio de la campaña de las elecciones y todo el tema político, eso lamentablemente va a crear tanto ruido que por más buen esfuerzo que haga el ministro de Economía o el presidente de la República, en realidad en economía todo se ve en perspectiva. Ahora, creo Entonces que va a importar más lo que hagan los políticos y cuál es el mensaje. Yo he venido ya desde hace unas semanas atrás planteando la posibilidad de llegar a consensos mínimos entre los principales candidatos. Por ejemplo. Parece una idea soñada, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, crear confianza, evitar que la inversión extranjera y local se desaliente, porque pueden estar disparando, digamos, en frentes tan diferenciados que simplemente uno pueda pensar que el modelo de mercado, que mal que bien ha venido funcionando, en sus principios fundamentales se vea quebrado, ¿no? Por ejemplo, en el libre flujo de capitales, el respeto a la propiedad privada, ¿no? Pero entre los principales candidatos no hay peligro de que ese modelo sea cambiado radicalmente, ¿no? En principio no, habría que esperar cómo vienen las propuestas específicas, ¿no? Sí. Pero normalmente cuando vienen las campañas... El peligro no es izquierdismo, el peligro es populismo. Exacto. Eso. Pero justamente en un momento en el cual el mercado global está haciendo que los capitales de mercados emergentes regresen a los países desarrollados, esto no es nuevo, ya vienen 2 años haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Ahora que las tasas de interés de Estados Unidos realmente están subiendo, lo van a hacer.
Y lo van a hacer de manera hipermasiva. Es demasiado dinero, ¿no? Y eso uno lo puede observar, por ejemplo, en el caso de Brasil, esta semana también. Fitch dijo que Brasil ahora es también bono basura. Lo cual complementa lo que había hecho Standard & Poor's hace unos 2 meses atrás. Pero además ha dicho que Petrobras también es bono basura, el Banco de Brasil es bono basura. Entonces, acostumbrémonos que en los próximos 18 meses la mayor parte de las entidades significativamente grandes en los mercados emergentes, en el sudeste asiático y en Latinoamérica, van a estar sujetos a downgrades, o sea, bajadas de clasificación de riesgo. Entonces los spreads van a empezar a subir. El mejor escenario es que estos spreads, conforme sube la tasa de interés en Estados Unidos, suban lentamente. Es el mejor escenario. ¿Van a subir? Sí, pero que suban lentamente. Bueno, eso depende de la FED también. Claro, el peor escenario, que no depende... lo que pasa es que hay un escenario acá que es la reestructuración de los balances de los grandes inversionistas. Entonces, nuevamente, los inversionistas no esperan como la FED, digamos, hacerlo gradualmente. No, quieren hacerlo rápido. Cuando toman la decisión, la toman relativamente rápido. Y lo que está pasando en estos meses es que en el tema de commodities, en el tema de energía, en el tema de mercados emergentes, hay en el mercado global un pesimismo creciente. Entonces, por más de que nosotros mantengamos la economía con buen manejo, incluso el candidato ganador sea un candidato que plantee una receta positiva, el contexto global es muy negativo. Entonces hay que redoblar esfuerzos para diferenciarnos del resto. O sea, Perú no es Brasil. Perú tampoco es China, aunque estamos muy ligados a China. Entonces hay que diferenciarnos del resto, ¿cómo? Básicamente en 2 segmentos. Generando la confianza necesaria en términos de política, en términos de equipo, en términos de institucionalidad. Yo sé que esto toma tiempo. Y por otro lado, mostrando nuestras oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades, por favor, que hasta el momento estamos en un proceso depresivo? No, lo bueno es que estas correcciones de precio, por ejemplo, que se ha dado en los commodities, se ha dado también en la bolsa. La bolsa, digamos, entre lo bueno y lo malo, cuando los activos corrigen tanto, se abaratan. Y al ponerse baratos, se vuelven atractivos de comprar. ¿De acuerdo? Entonces, la bolsa de Perú ya cayó alrededor del 75% en dólares. ¿De acuerdo? Las principales empresas de nuestro país han caído como 75%. En el caso de las empresas mineras, incluso a niveles del 90-95% de sus niveles más altos. Entonces, independientemente de que el resto de mercados emergentes está golpeado, los fundamentos de Perú, tarde o temprano, van a hacer que nuestras compañías, en términos relativos, sean más atractivos que el resto de compañías. ¿Esto qué significa? Que en algún momento de los próximos 5 años, el capital va a regresar, no solo a la bolsa. En algún momento. En algún momento, exactamente. Si es que actuamos más o menos también, porque la verdad si nos es diferenciamos positivamente. Lamentablemente, los flujos a nivel global nos meten en un solo saco, y ese saco se llama mercados emergentes. Por eso es lo que iba a decir, pero nada nos garantiza que en 3-4 años cambie la situación de los mercados emergentes. No, y hay otro elemento que es que yo se lo he repetido a varios candidatos, dicho sea de paso, diciendo, no nos hagamos ilusiones, pero usted como presidente o usted como presidenta no le va a ir bien o va a tener enormes dificultades, porque el ángulo no solamente es económico, pues. No. Ahí estamos ante las expectativas sociales, claro, y las necesidades sociales, y ahí viene el pedido transformador del mercado social, etcétera, ¿no es cierto? O sea, la gente no aguanta esto, porque no hay ninguna explicación para su necesidad. Necesidad tiene que ser salvada. Por ejemplo, pongámonos los 2 riesgos más importantes. ¿El tipo de cambio va a seguir subiendo? Sí. ¿De acuerdo? En el corto plazo es imposible saber si mañana cuánto va a estar una semana. Sin embargo, la tendencia claramente es a la alza. El próximo año el tipo de cambio va a cerrar en algún punto entre 3.50 y 3.60. Incluso podría ser más dependiendo de cómo se comportan los mercados emergentes. Puede llegar a 4 en los próximos 3 años. Va a haber menos inversionistas porque van a preferir regresar a Estados Unidos. Exactamente. Entonces hay que ser realistas, y a veces yo soy muy positivo en general. Pero en este caso uno ve la realidad económica y las tendencias y claramente apunta para ahí. El segundo tema que mucha gente no está hablando es que el costo del financiamiento va a ser mayor, no solo en dólares. Lo que pasa es que cuando sube el costo de financiamiento en dólares en Estados Unidos, sube en realidad el costo de financiamiento también de todos los mercados emergentes. Como Perú es mercado emergente, le cae. Relativamente todas las curvas de Perú, la del sol... ¿Cómo se explica usted va a subir eso? Que
que nadie advierta a la población esto. Aumenta en 84.4% retiro de efectivo con tarjetas. Lo cual Eso además, es endeudamiento. Lo cual además no sé por qué no está prohibido. No sé por qué no está prohibido. Porque efectivamente toda esa gente no tiene idea de lo que está estamos conversando. haciendo. Así es. Lamentablemente eso va a destruir de alguna manera su patrimonio personal de manera directa y de manera inmediata, porque además esos retiros en tarjeta de crédito es lo más caro que existe. Así es un robo, ¿no? Es un robo, claro. Yo no sé para qué existe. La tarjeta de crédito no debería permitir eso. Es una barbaridad. Bueno, es un tema de regulación y libre mercado. Pero también es un tema de que las personas no están conscientes de todo esto que nos estás explicando, Melvin. Hay una suerte como de optimismo. Claro, los candidatos no te pueden salir a decir que todo va a ser un desastre, que ellos no van a poder con la economía internacional. Y el gobierno tampoco. Así es. Aunque creo que Segura no es el entusiasmo personificado precisamente. Pero si todo el mundo te dice vamos a crecer y vamos a volver a ser el país que éramos antes, la gente va y gasta, pues, ¿no? Claro, yo ojo, no he dicho que el Perú no vaya a crecer. Claro. De hecho, el Perú va a liderar los rankings de crecimiento de Latinoamérica. Pero ese crecimiento que van a ser enanos. Insuficiente. Pero es insuficiente a largo plazo. Pero en realidad tenemos la gran oportunidad que rara vez se ha presentado, que todo el vecindario está en caos y nosotros, digamos, con el siguiente gobierno tenemos la gran oportunidad de poder realmente ponernos en la palestra como la estrella que podemos ser. Y eso podría generar mucho crecimiento, ¿no? Vamos a seguir conversando porque lo que usted señala es sumamente interesante. Lamentablemente el tiempo nos gana, pero yo saco dos conclusiones que usted ya las ha mencionado. La primera, en definitiva, que este gobierno tiene que conducirse en este periodo con mucha inteligencia y cuidado, y sobre todo que tenemos el común de las gentes, tenemos que convencernos que además de lo que digan los candidatos, tiene que tenderse a tener una línea de coordinación y de conjunción y de ensamble, un programa más o menos unitario, económico. Ese es el grado de la emergencia y del peligro. Sí, yo creo que hoy en día el manejo económico dentro de toda esta turbulencia es bueno, es razonable, que puede mejorarse un montón, por supuesto, pero dejémonos de estar pensando y ojo que ahí los empresarios se han quejado muchísimo de cómo van las cosas. Sí, lo que sucede... Y le echan la culpa al gobierno, concretamente. Mire, yo estoy de acuerdo en muchos aspectos que los empresarios mencionan. Sin embargo, la complejidad del contexto actual hace que el manejo no sea pues beneficioso para todo el mundo, lamentablemente. Sin embargo, en las líneas fundamentales que son el manejo de la inflación, el control del déficit, hay buen manejo. Donde está el problema ha sido, por ejemplo, en la velocidad del gasto en infraestructura, en la velocidad del gasto en ejecución, que obviamente son responsabilidad directa del Ministerio de Economía, ¿no? Y del gobierno actual. Hay otros aspectos tributarios que se pueden mejorar, por supuesto, pero en el corazón en sí, hoy en día el mercado global sigue reconociendo a Perú como la estrella latinoamericana. Entonces, no dejemos en un horizonte de 12, 24 meses que este proceso electoral nos complique innecesariamente por nuestra propia causa nuestro futuro, especialmente lo que el mercado global está viendo en nosotros. Al contrario, aprovechemos para ser la estrella latinoamericana que ojalá lo podamos lograr. Muy interesante, muy interesante. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Sobre todo esta idea de que podemos ser, no un superstar, pero una estrellita. ¿Cómo despedimos a Melvin? Que Dios y los candidatos lo oigan. No, lo vamos a seguir invitando. La verdad que es un enfoque muy interesante, sobre todo como proyecto para la campaña electoral. Ok, muchas gracias. Nos vamos. Una pausa.